2 días, Álvaro, nos cambiamos del 97.7 a lo que es ahora la octava, que es el 88.1 en su radio. Y al inicio de este programa le comentábamos que, pues bueno, el presidente López Obrador se comprometió esta mañana a abrir una investigación, a investigar o a ordenar la investigación con respecto a las denuncias que hay de ataques a periodistas en las redes sociales. Hay muchas denuncias de acoso contra periodistas que les resulta incómoda a cierta gente, y también hay pues mensajes demasiado ordenados, ataques demasiado ordenados para considerarse que sean simplemente acciones repentinas, fortuitas de la gente. Y bueno, el presidente se compromete, Álvaro, pero también le pone a la vez condición, porque dice, yo no creo que haya sido un ataque, pero bueno, ahí está la promesa. O un ataque articulado, porque existe la presunción efectivamente de que existe una estrategia con granjas de bots, es decir, robots, crear etiquetas a través de Twitter para amenazar a periodistas, para tratar de intimidarlos y para tratar de posicionar temas, por ejemplo, como los que el día de ayer y hoy mismo existen en Twitter: prensa prostituida, prensa sicaria, entre otros. Y hay ataques muy directos a compañeros o a compañeras que asisten a las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, a menudo pues anónimos. No hay que desestimarlos, pero yo pienso, es una opinión personal, que también no hay que dimensionarlos demasiado. Sencillamente hay que ignorar a los anónimos, a los que no son capaces de dar la cara. Así es. Y bueno, sí ha habido una movilización pues de cuentas, también de hashtags, como se conocen a las tendencias en las redes sociales. No solamente ahora, estos días en las últimas horas fue prensa prostituida y prensa sicaria, pero no es las únicas expresiones que se dan normalmente. En los chats, por ejemplo, de Presidencia de la República, en el chat más bien en las transmisiones de YouTube de Presidencia de la República, suelen darse este tipo de ataques de la mayoría de las veces gente que no tiene rostro. Hoy se le planteó al presidente el tema, pues después de que esta, digamos, ola creció a partir de una conferencia muy accidentada que le comentamos aquí el día de ayer para que nos seguía en la radio, una conferencia muy accidentada, Álvaro. Pero el asunto comenzó, creo yo también, desde que hubo ese operativo frustrado, abortado y fallido allá en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre. De hecho, el día siguiente, el 18, en la conferencia de prensa que encabezó el Gabinete de Seguridad en Culiacán, los compañeros periodistas exigiendo, como es su responsabilidad, respuestas a tantas dudas que había, pues se confrontaron con los miembros del Gabinete de Seguridad y comenzaron, digamos que, críticas a los compañeros. Estas se recrudecieron particularmente desde ayer y desde antier, cuando se da un ejercicio inédito encabezado por el presidente López Obrador con su gabinete de seguridad para resolver las dudas. Y ahí se desata todo esto que es realmente muy desagradable. Así es. Bueno, sucede como en dos tramos. Primero, se da este ejercicio, como bien dice Álvaro, inédito, en el que el presidente y el Gabinete de Seguridad presentan una cronología, fotos, etcétera, de lo que ya se llama, o solemos llamar el culiacanazo. Y luego el día siguiente, el presidente López Obrador lo anuncia desde un día antes, abre a preguntas de los reporteros. Hay muchas dudas, varias de las dudas, la mayoría de las dudas legítimas sobre lo que sucedió realmente allá en Culiacán, dudas incluso de horas, detalles que no se dieron a conocer, los reporteros lo plantean, Álvaro, y después de plantearlo, hay un intercambio ríspido con el presidente de la República, y ese intercambio ríspido pues provoca una oleada de ataques contra reporteros en línea. Bueno, el día de hoy se le pregunta al presidente López Obrador específicamente si
si puede investigar si existe una red de bots, y el presidente, lo vamos a escuchar, responde lo siguiente. Hasta me extraña. Sí. Porque la verdad, no creo. Y eso es interesante, de investigarlo. No, claro, y da para un reportaje. Sí, no creo que se haya hecho. Creo que fue la reacción de la gente, auténtico, o sea, no artificial. Es que así está la situación. A veces no nos percatamos nosotros, pero hay una sociedad, hay una ciudadanía muy politizada, como nunca en la historia de México. A mí me da la impresión, no sé a ti, Alejandro, que el presidente no va a hacer ninguna investigación, ¿eh? Y dice también una cosa que parcialmente tiene razón, que ya no hay ciudadanos imaginarios, que la gente participa abiertamente en las benditas redes sociales, que a veces son malditas redes sociales, y también dice que la gente está más despierta. Sin embargo, consideró que si hay una red de bots, sería de sus adversarios, pero ni siquiera ahí, desde mi punto de vista, tiene claridad para decir si efectivamente es una estrategia de sus adversarios para inflar estas etiquetas para atacar a periodistas. Así es. Bueno, pues además el presidente dice hoy, dice también que ya no, como dice Álvaro, hay ciudadanos imaginarios. Yo creo que sí hay pretendidos ciudadanos imaginarios, porque de eso se trata. Pues un bot es exactamente eso, es un ciudadano imaginario, ¿no, Álvaro? Hay cuentas falsas, hay robots, y hay algo que a mí me parece, sí, muy delicado, que son los anónimos, los que insultan, los que agreden, los que amenazan con toda cobardía. Y los hay de un lado y de otro. Y cuando digo de un lado y de otro, me refiero a los de izquierda y me refiero a los de ultraderecha. Entonces, ¿por qué no dar la cara abiertamente, emitir puntos de vista? Pero aquí, desde el anonimato, se amenaza, se agrede, se trata de intimidar, particularmente a compañeros que están, pues, simplemente haciendo su trabajo. Bueno, el presidente lo expresa de la siguiente manera. Vamos a escucharlo. De acuerdo a mi experiencia y al conocimiento que tengo sobre estos asuntos, no creo que sean bots, al no ser que sean de nuestros enemigos o adversarios, ¿sí? Que para exacerbar, ¿no?, las diferencias de nosotros con los medios, ahora sí que, como se dice coloquialmente, para amarrar navajas, hayan desatado esa campaña. Tampoco creo. Bueno, no, ha sido, digamos, una constante el tema de las redes sociales, de los problemas con las redes sociales, los ataques en redes sociales, pero también ha sido un tema que involucra a los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, el presidente tiene muchos bots, muchos bots en Twitter, en Facebook, etcétera. Tiene a muchos que organizan tendencias, etcétera, pero también tiene a muchos que se organizan a favor. Hombre, por supuesto, hay una oposición en México, una oposición, por cierto, bastante beligerante, oposición no solamente de derecha, sino también de lo que queda de esa izquierda con la que se identifica el PRD, y naturalmente de manera recurrente, consistente, y yo pienso que parte de una estrategia también
para capitalizar los errores del propio gobierno, pues se organizan, se articulan, en particular en las redes sociales. Y muchas veces son los que inflan también hashtag, o lo que conocemos como etiquetas, y son los que consistentemente están aprovechando cualquier error que tiene el gobierno, lo cual es natural, pero también hay mucho dinero detrás. Así es. Dinero con el que se puede contratar también granjas de bots para atacar no solamente al propio gobierno, sino a los que ellos suponen son aliados del gobierno. Sí, sería muy interesante saber, habría sido muy interesante saber que este ejercicio va a llegar más lejos, porque lo importante sería que organizaciones de la sociedad civil, como las hay, de hecho hay laboratorios muy importantes que se dedican a hacer estas revisiones, tomaran la investigación para ver de dónde, no solamente si existen tales granjas pagadas sobre todo en Twitter y en Facebook, pero también saber agarrar y perseguir el dinero con las que se pagan. Todo el dinero deja huella, Álvaro. Sí, y esto el gobierno lo debe saber. No es buen momento, sin embargo, para los medios de comunicación y para los periodistas